Dice este pasaje del libro de Juan, capítulo 11, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Mas Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor, una preciosa palabra. Hemos declarado este mes de julio, mes 7. 7 tiene que ver con número de Dios, número de gloria, número de bendición. Amén. El número 7 dice la Biblia que es un número de Dios. Y hemos declarado un mes sobrenatural. En el libro que estamos leyendo, en el Evangelio de Juan, tiene mucho que ver también con el número 7. El libro de Juan es donde Jesús se manifiesta con los 7 yo soy. Se manifiesta con: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y en este pasaje en especial manera se manifiesta diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Ese es el libro de Juan también, donde es el libro de los evangelios que tiene la menor cantidad de milagros. Registrados de Jesús hay más de 36 milagros. El que tiene más milagros es el libro de Marcos en la Biblia, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Pero Juan contabiliza simplemente 7 milagros, porque no quiere contar la mayoría de cantidad de milagros que hizo Jesús, sino que simplemente quiere contar 7 milagros que ejemplifiquen el gran poder de Jesús. Y es el libro de Juan donde va con los milagros contando, empezando con milagros pequeños de Jesús, 7 por total en todo el libro, ¿no es cierto? Y comienza contando de Jesús que hace su primer milagro, que convierte el agua en vino. Luego es un milagro aparentemente sencillo. Luego Jesús hace otro milagro en el libro de Juan, sana al hijo de un oficial, un enfermo que estaba. Luego ya va mayor y sana en el tercer milagro de Juan a un paralítico en el estanque de Betesda. Después Juan habla de un milagro que hace Jesús, que alimenta a 5.000 personas de una sola vez con un milagro que hace Jesús. El quinto milagro es ya Jesús caminando sobre las aguas como Señor de toda la creación. El sexto milagro es algo que ellos nunca habían visto, por eso a Juan lo impacta tanto y él lo cuenta. Y Jesús sana no a un ciego común, sino a un ciego de nacimiento que nunca había visto la luz. Ese ciego de nacimiento, Jesús hace un milagro tremendo y lo sana. Es el sexto milagro del libro de Juan. Y el séptimo milagro es el que leemos. Es el milagro más grande que relata Juan de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Claro que hizo muchos más. Juan dice: es imposible contabilizar todos los milagros que hizo Jesús. Cuento algunos nada más. Y Juan en este milagro ya habla de Jesús como la resurrección y la vida. Y como aquel que puede dar y volver a la vida aún a las personas muertas. Y muestra el tremendo milagro de este pasaje de la resurrección de Lázaro. Los milagros van de aumento en aumento, de mayor en mayor, ¿no es cierto?, hasta que Dios muestra una gloria tremenda, donde todos quedan impactados ante el tremendo milagro que ocurre en este lugar. Te quiero decir que en este tiempo Dios va a ir con bendición, de aumento en aumento, de bendición en bendición y de mayor en mayor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tremendo es, dice que luego es una prueba tremenda
impresionante porque Lázaro era amigo de Jesús. Jesús se tarda mucho tiempo en ir a visitarlo, se enferma tan mal Lázaro que cae muerto. Es una situación terrible, trágica, terrible, una prueba de tremenda dificultad. Y yo no sé cuándo están pasando dificultades, pruebas o luchas, pero yo te quiero decir, cuando viene una lucha grande, cuando viene una dificultad grande, es porque tanto mayor y más grande es el milagro que viene para tu vida. Dios está preparando milagros, Dios está preparando bendición. Por eso en el medio de la lucha, prepárate, porque bendiciones abundantes vienen para vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Amén. Y es en esa situación donde nosotros vemos que Jesús se retrasa en el tiempo, y no eran desconocidas estas personas. Jesús había quedado a comer en la casa de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y otra se llamaba María, y él había ido a comer, había estado varias veces con ellos, pero esos días lo terrible era que Lázaro cae enfermo y Jesús nunca lo va a visitar. Y lo tremendo es que no solo que pasa eso, sino que encima muere Lázaro, y Jesús no va al velorio. Por eso Lázaro ya está enterrado. Hacía 4 días que lo habían enterrado. No lo entierran, sino que lo meten en una cueva. Ellos no enterraban a los muertos. Pero es en ese momento donde lo primero que yo te quiero decir, y es el primer pasaje en Juan 11:32, donde leímos, donde dice que cuando María, la hermana del que había muerto, cuando llegó Jesús, se tira a sus pies, se postra a los pies de Jesús. Lo curioso es que la Biblia habla varias veces de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y todas las veces que nombra a María, si usted ve en la Biblia, usted va a ver que siempre María está adorando al Señor Jesús y postrada a los pies del Señor. La Biblia habla que cuando estaban atendiendo a Jesús en una vuelta y Marta corría para un lado y para otro, dice que María estaba a los pies del Señor. Y el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María eligió la mejor parte, estar a los pies escuchando la palabra de su Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Las otras veces, dice que en otro momento, cuando Jesús estaba ya por ir a entregar su vida en la cruz del Calvario, María derrama un perfume de alabastro, de nardo puro, carísimo, a los pies del Señor, y enjuga los pies del Señor Jesús, adorándolo a sus pies. Y otra vez vemos a María que está a los pies del Señor. Ahora, lo tremendo de este pasaje es que en la hora más negra, en la hora más triste, en la hora de mayor dificultad, María había perdido a su hermano. Ella eran 3 hermanos, aparentemente no tenían padres, y Lázaro era el varón, el que sustentaba la casa para aquellos días. Y había caído enfermo, y lo peor de todo es que, ya te digo, el amigo de ellos, que era Jesús, a quien ellos adoraban, a quien ellos seguían, y a quien ellos amaban, y que no solo eso, sino que encima eran amigos de Jesús, nunca los fue a ver. Y Jesús llega 4 días tarde, cuando el muerto ya estaba en el sepulcro. Y en la hora más triste y de mayor angustia y de mayor dolor, lo tremendo de este pasaje es que María, cuando lo ve a Jesús, se postra a sus pies y lo adora. Yo no sé cuál es tu situación o cuál es tu dificultad, pero aunque no entiendas, aunque no comprendas, aunque no sepas lo que Dios está obrando, lo que está pasando, adorar al Señor, porque un milagro viene para tu vida. En este pasaje es tremendo, porque María no entendía, María no sabía lo que iba a pasar, pero dijo: Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser adorado. Tal vez vos no sabés qué va a pasar la semana que viene, cómo vas a terminar el mes, cómo vas a pagar tu cuenta, los problemas que vos tenés, pero en este momento, olvidate de todo eso, viniste a adorar al Señor Jesús. Y cuando vos adorás al Señor Jesús, cualquier cosa puede ocurrir, hasta el muerto puede llegar a resucitar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por eso es terrible, porque María siempre está a los pies del Maestro. Ahora, dice que cuando ella se postra a los pies, Jesús se va a la tumba y le dice: Señor, si hubieras estado, claro, ella con dolor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro, ¿cómo no le iba a recriminar? Y lo tremendo es que Jesús le dice: María, si crees, verás la gloria de Dios. No te desenfoques. Que el diablo te pone los problemas, te pone la dificultad, ya te digo, te mete en tu mente, en tu corazón, cosas, porque vos estás acá adorando al Señor y decís: ¿cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? Tengo tal problema esperándome en mi casa, este mes no cobré, este mes ya hace días que se me terminó la plata de la quincena. Pero no te preocupes por eso, que el enemigo no te desenfoque, porque te digo en esta noche, como le dijo el Señor Jesús a María,
si crees, verás la gloria de Dios. No se quite tu mirada de aquellas cosas que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Me hacía acordar, dice que había un hombre que llega a una iglesia y estaba orando con el hermano así en la iglesia, y yo que estaba orando con el hermano así fuerte, y decía, Señor, necesito 100.000 pesos. Señor, necesito 100.000 pesos. Estaba orando en el rincón. Al rato dice que llega otro hermano un poquito más tarde, se pone en el otro rincón y comienza a orar también fuerte. Señor, necesito 100 pesos. Señor, necesito 100 pesos. Y el otro de la otra punta comienza a orar más fuerte. Señor, necesito 100.000 pesos. Señor, necesito 100.000 pesos. Y el otro ya de la otra punta más fuerte comienza a orar. Señor, tú sabes que necesito 100 pesos, 100 pesos. En eso se levanta el que estaba pidiendo los 100.000 pesos, saca 100 pesos de su bolsillo y dice, toma llevarte los 100 pesos, dejá de distraerme, lo que yo estoy pidiendo en grande a mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el enemigo no te distraiga. Denle un aplauso al Señor, amén. Dios no se distrae y Dios sí escucha tu oración. Por eso en este tiempo, si crees, verás la gloria de Dios. Que el enemigo no te desenfoque. Y lo tremendo de este pasaje dice la palabra del Señor que ellos van y le dicen, vamos hacia la tumba. Y dice que lo habían metido en una cueva. En aquella época lo metían en una cueva y tapaban con una piedra, ¿no es cierto? Y cuando Jesús se para ahí frente a la tumba, dice que él estaba conmovido y llora el Señor Jesús también al ver a toda la gente llorando. Y le dice, lo segundo que te quiero decir en esta noche, le dice, remuevan la piedra, corran la piedra. La respuesta es natural de ellos. Le dice, Señor, hace 4 días que está enterrado. ¿Cómo vamos a remover la piedra? ¿Cómo vamos a remover? Está el muerto ahí adentro. Pero el Señor Jesús dice, si quieren ver la gloria de Dios, tienen que remover la piedra. Ahora, lo que yo te quiero decir, Jesús estaba en estos milagros, ya te digo, como yo te decía en Juan, va de aumento en aumento. Jesús había caminado sobre las aguas, había alimentado a miles de personas, los enfermos eran sanados, y en ese momento estaba por resucitar a un muerto. Jesús sí quería, con todo el poder que tenía, no podía decir, córrete piedra. Ay, la piedra se iba a correr, porque le iba a decir, eso sí que era poder. Pero Jesús que iba a resucitar al muerto, no podía decir, piedra, te mando que te corra. Sí que lo podía hacer. Sin embargo, Dios hace lo imposible, pero lo que es posible lo tenés que hacer vos. Dios manda que nosotros lo que es posible lo tenemos que hacer nosotros, pero lo imposible lo hace Dios. Dios no va a hacer las cosas que vos podés hacer. Dios podría remover la piedra, sí, pero Jesús necesitaba que ellos tuvieran fe y que actuaran en fe. Hay gente que dice, orá por mí, pero nunca mueven sus piecitos a la iglesia, nunca buscan al Señor. Y así nunca obtienen bendición, porque nunca claman, nunca remueven la piedra, remueve lo que está estorbando, remueve lo que está perturbando, deja que Dios saque las cosas de tu vida que no son buenas. Y muchas veces nosotros tenemos que buscar de Dios, y tenemos que clamar al Señor, y tenemos que esforzarnos. Y si hay piedra en nuestras vidas, Dios va a hacer milagro, pero vos tenés que remover la piedra. Una vuelta le preguntaron, dice a un escultor famoso, a Miguel Ángel, y dice que él esculpía en las piedras. Y él tenía una fórmula de esculpir que dice que agarraba las piedras de granito entera. No hacía en parte de la escultura. De una sola pieza, de una sola piedra, él hacía una escultura. Era un genio, ¿cierto? Miguel Ángel. Y dice que todos se impactaban porque nadie podía hacer eso. Y dice que él agarraba y esculpía así unas obras de arte tremendas. Y le decían, ¿cómo puede ser que detrás de esa sola piedra de granito vos puedas hacer semejante escultura? Y le decía a Miguel Ángel, es fácil, simplemente quito la piedra que sobra. Y así es Dios. Dios a veces nos saca a nosotros, ¿no es cierto? Él lo contaba como una anécdota, ¿no es cierto? No era fácil lo que estaba haciendo. Pero Dios saca de nosotros las cosas que sobran para hacer la obra de arte que Él quiere con nosotros, para actuar en nosotros. Y cuando Dios quiere obediencia de nosotros, es porque Él quiere enseñarnos algo. Y en este pasaje donde Jesús demandaba obediencia de ellos, es porque Jesús mismo, te tiro la revelación, Jesús mismo fue el primero en ser obediente. Muchos no entienden por qué Jesús se retrasó 4 días. Y la respuesta es sencilla, porque Dios no le permitía que él vaya. Desde el primer día que Jesús fue noticiado, Jesús hubiera ido a donde estaba Lázaro. Pero Jesús siempre que estuvo en la carne, estuvo sujeto al Padre. A tal punto, dice la Biblia, que Jesús muchas veces le dijo a Dios, Señor, y Dios le decía, no, tenés que sujetarte. Cuando Jesús va a la cruz, Jesús le dice, Señor, dice, estoy angustiado hasta la muerte, si es posible
copa, le dijo Jesús al Padre, pero no se cumpla mi deseo, sino tu voluntad. Jesús era el primero en ser obediente al Padre. Por eso nos llama a nosotros a la obediencia a Él. Y hay un pasaje donde habla Pablo, donde dice, en Filipenses, yo se los leo, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué era Jesús? Era obediente. Nosotros, si Jesús era obediente, ¿cómo no vamos a ser obedientes nosotros si queremos obtener el milagro? Si queremos recibir la bendición, lo primero que tenemos que hacer es obedientes a su palabra, obediente a lo que Dios nos está llamando, obediente a lo que Dios está queriendo. Por eso en este momento dice Jesús, dice, quita la piedra y yo voy a hacer el milagro. Y hay personas que le está diciendo, ora, busca mi rostro, yo voy a hacer el milagro. Pero las cosas que tenés que hacer vos las vas a hacer vos, pero los milagros lo va a hacer Dios. Tal vez vos no podés llegar a tu ser querido que está lejos, está a la distancia. Vos no vas a llegar a ellos. Dios iba a llegar. Pero lo que tenés que hacer vos es ir, doblar tus rodillas y clamar al Señor. Y Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Lo último que te quiero decir en esta noche, dice este pasaje que ellos remueven la piedra. Y en ese momento dice que Jesús clama a gran voz y le dice, Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra del Señor que el que estaba muerto se levantó de la tumba. Pero era costumbre en aquellos días que, ya te digo, ellos no enterraban a los muertos, no los metían tampoco en un féretro, sino que en la costumbre que tenían los israelitas de aquella época, lo envolvían al muerto, lo envolvían así con sábanas y le ponían especies aromáticas, perfumes, y lo seguían envolviendo y especies aromáticas y perfumes y lo envolvían, lo hacían toda una momia, como cuando vemos la momia, ¿no es cierto? Desde la cabeza hasta abajo. ¿Para qué? Para meterlo en la cueva y luego, ¿no es cierto?, cuando eso se descomponía el cuerpo, que no largue este olor, sino que las especies aromáticas filtren el olor, ¿no es cierto? Se tapaba la cueva y eso quedaba ahí adentro, encerrado. Por eso era la costumbre, ¿no es cierto? Por eso Lázaro cuando sale, Jesús lo resucita. Jesús hace el milagro, lo resucita, pero el muerto vuelve a la vida. ¿Pero cómo estaba el muerto? Estaba todo vedado. Y sale así, imaginaron, todo vedado, no podía caminar. Por eso Jesús le dice en el pasaje donde leímos, le dice, desatadle y dejadle ir. Otra vez, Jesús hace el milagro, pero la obra que tenían que hacer ellos, la tenían que hacer ellos. ¿Quiénes tienen que desatar al que sale de ese lugar? Los discípulos, los que estaban en ese lugar, los que conocían del Señor Jesús. Y es ahí yo ya creo que ya más fácil con el milagro. Ellos van todos, ¿no es cierto?, les atan la agenda, Lázaro, y lo abrazan, ¿no es cierto? Después continúa el pasaje, yo no quise continuar más, muchos se convierten al ver el semejante milagro. Pero ¿qué te quiero decir? Que Dios te llamó con un propósito. Ayer, gracias a Dios, estuvieron los jóvenes acá, y yo tenía esta palabra un poco, gracias al Señor porque estuvieron haciendo una noche de talentos, amén. Y algunos por ahí piensan que no tienen talento o que no tienen dones, pero todos tenemos dones de parte de Dios, todos tenemos talento, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y muchas veces Dios va a utilizar tu vida para ministrar a otras personas. Aún Dios va a hacer milagros en personas, pero ¿por qué Dios llama a la gente a la iglesia? Porque necesitamos ser ministrados, necesitamos que esas vendas de las costumbres, de las cosas que traemos, Dios nos limpie, Dios nos saque, Dios nos redima. Necesitamos que el que ministra la alabanza nos ministre, que el que predica nos ministre, que el que canta nos ministre. Gracias a Dios estábamos porque lo conocimos hace poquito a Gabriel y él ministra con rap, ¿no es cierto?, con música moderna. No entendemos mucho nosotros, pero sí sabemos que eso puede ser de bendición para mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces no sabemos, ya te digo, y yo no sé cuál es tu don. Tal vez sea cantar, tal vez sea hablar,
tal vez a predicar, hay hermanos que tocan un instrumento, hay hermanos que predican, pero no importa cuál sea tu don, ejercerlo en Dios. Porque muchas veces Dios va a utilizar tu vida para quitarle las vendas a las personas, para salvar a las personas. Y no mires lo que está haciendo el otro. Te cuento, hace muchos años, yo tenía unos 15, 16 años. Te cuento un testimonio. Más que testimonio, menos testimonio, pero cuando tenía 15, 16 años, yo estaba allá en la iglesia de Mar del Plata y tenía un amigo, siempre salíamos con mi amigo, ¿no es cierto? Mi amigo era más grande que yo, pero era soltero y siempre andaba con los jóvenes, de la iglesia. Un día, no sé si era creo que era martes, no quiero mentir porque no me acuerdo bien, pero sí, ponele que era martes. Teníamos que ir a un lado y me dice él, no, 3 de la tarde no puedo, me dice. Martes, 3 de la tarde, ¿qué tenés que hacer? Yo sabía que él no estaba sin trabajo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que trabajar? No, me dice, martes, 3 de la tarde no puedo. ¿Por qué no podés venir? Le digo yo. Decime, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo los martes a las 3 de la tarde voy a predicar al Hospital Intersonal de Mar del Plata. ¿Verdad? Entonces, ¿al hospital le digo, vas a predicar? Sí, me dice, no me crees. Vení conmigo si querés, me dice. Yo voy siempre, dice, para el hospital a predicar. Y yo dije, voy con vos. Como era aventurero, tenía 15 años, y digo, voy con vos. Pero eso sí, habla vos, yo no voy a hablar. Yo no sé hablar, imagínate. Y desde ese día, durante mucho tiempo, nosotros los martes, a las 3, creo que era a las 4 de la tarde, ese horario, nosotros teníamos 1 hora en el Hospital Intersonal, un hospital enorme, 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 ¿no es cierto?, donde nos daban 1 hora para predicar. Y nosotros íbamos a un ala, cada día, nosotros íbamos, cada semana íbamos a un ala, después íbamos a otro lugar, después íbamos a otro lugar. Tardábamos más o menos 1 año en recorrer todo el hospital porque era enorme, grandísimo. Y allá sí se cumplía, no es como acá, ¿no es cierto?, en otro lado que parece te dejan pasar los horarios. Allá era 1 hora y vos salías. La imagen de la familiar te sacaban, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a ir todos los martes a predicar. Nos encontrábamos ahí en la puerta del hospital, él llegaba en el colectivo, yo llegaba en el colectivo, lo esperaba él. Hola, ¿qué tal? Walter se llamaba yo. Walter, sí, vamos. ¿Y qué hacíamos? Nosotros estaba el pabellón, había varias camas, y yo lo seguía a él como él hacía. Él se paraba, le decía, hola, ¿qué tal? Nosotros somos cristianos, somos creyentes en Dios, le echábamos la Biblia, ¿cierto? Y queríamos compartirle la palabra para todos aquellos que quisieran recibir. O quieren ustedes que oremos por ustedes, o alguien tiene una necesidad, o quieren contarnos algo. Estamos aquí para bendecirlos en este ratito que estamos. Y no va a creer, eso no nos decíamos, ahí delante de todo. La gente estaba con sus familiares, estaban tomando mate, otros no lo vinieron a visitar, en fin, había de todas clases de gente. Gente que estaba mal, gente que estaba bien, eso había de todo. Pero siempre había alguno que por ahí del rincón lo llamaba, vengan. Y nosotros íbamos al rincón y orábamos. Era una alegría, era un gozo. O había algunos que decían, estoy apartado del Señor, antes iba a la iglesia. Cualquier testimonio teníamos. Orábamos por algunos, otros eran enfermos que tenían un pequeño problemita, otros tenían problemas graves, ¿no es cierto? Un hospital enorme. Pero un día ocurrió, 1 año habremos estado yendo ahí, siempre íbamos. Pero un día, nosotros fuimos, y bueno, ya después de un tiempo me animaba a hablar yo también, y decía las mismas palabras que él decía. Y así hacíamos, ¿no es cierto? Y un día, cuando estábamos así hablando, aquellos que necesitan, vamos a orar por ustedes, se para un endemoniado, se para delante de todos, ¿no es cierto? Acá no necesitamos eso, nos dice. ¿Qué es eso de la Biblia? Acá necesitamos gente que venga a ayudar, a limpiar a los enfermos, a estar con los enfermos, a levantarlos. Dice, eso de la Biblia no sirve, nos dijo de todo, ¿no es cierto? Estaban endemoniados, dijo. Y nosotros echamos nuestra cabecita, y agarramos y nos fuimos. No sé si desde ahí nosotros habremos seguido yendo 1 o 2 veces más a otras áreas, a otros lugares, pero ya como que nos desilusionó. Éramos jóvenes, ya tenía 15, 16 años. Y después, ya te digo, como que nos sentimos mal y nos fuimos más. Lo hacíamos nomás para ir a predicar a la gente. Lo que yo no había entendido en ese momento, después lo entendí con los años, bueno, la gente a veces descarga sus frustraciones en contra tuya, pero tal vez te ha pasado. Hay gente que predica y tú dices, no, y le dice al cantante, no, porque vos tenés que predicar, vos tenés que predicar. Y el predicador le dice al cantante, no, porque vos tenés que cantar, porque vos tenés que cantar. Y el que visita los hospitales dice, no, porque vos tenés que visitar los hospitales, tenés que salir de la iglesia, otro dice, hay que entrar a la iglesia, otro dice, hay que ir a un lado. Pues no, cada uno tiene un don de parte de Dios.
Y a cada uno Dios lo llamó de una forma. Si a uno Dios lo llamó para predicar en las cárceles, que predique en las cárceles. Ese será su llamado. Algunos tal vez tienen para cantar, tienen voz, tienen dones, tienen talento. Otros desafinan hasta cuando tocan el timbre. Ese no lo va a poner a cantar. Pero se tendrá otro don, tendrá otro ministerio. Y hay gente que te va a juzgar y te va a decir, no, porque vos tenés que hacer esto. No, vos tenés que hacer el llamado que Dios puso en tu vida. Y no le hagas caso a las críticas que te digan o a las cosas que te digan los otros, porque ellos van a querer opacar tu llamado. Pero tu llamado viene de parte de Dios. No le hagas caso a lo que te digan los otros. Haz caso al llamado de parte de Dios. Porque Dios puso dones y talentos y ministerios en tu vida. Ese día el diablo cumplió su prometido. Nos frustró a nosotros. Pero hoy en día te vengo a decir que el enemigo no te frustra a vos. ¿Cuántos dicen amén? Me acordaba, ¿por qué te digo esto? Nosotros miramos una serie en familia, con mi esposa, con mis hijas, de unos doctores, ¿no es cierto? Y vos sabés que había un doctor que en la serie esta, que es un neurocirujano, un genio, en la serie, en la película, ¿no es cierto? Y vos sabés que no, se pone triste, no sé lo que le pasó, un viejito era, se pone triste, y se va a pescar, arregla autos, se va a jugar al golf, juega a lo que ellos juegan. En un momento está pisando uvas, ¿no es cierto? Y llegaban todos los otros doctores y decían que venía a ayudarnos en el hospital, vení que te necesitamos. Y el tipo tenía unas manos que operaba, él operaba en la cabeza, como nadie, ahí en la serie. Y lo tremendo que uno ve es que por una frustración él estaba desperdiciando el gran talento que Dios había puesto en su vida. No desperdicies el talento que Dios te dio. No sea que te llamó el Señor, pero que no te frustre el enemigo, porque Dios te dio talentos. No sea que termines haciendo cualquier otra cosa que Dios no te llamó. Por eso, con todo tu corazón, hacelo para Dios. Y no importa lo que te critiquen los demás, vos tenés un llamado de parte de Dios. Y mis otros hermanos que predican en otras áreas, los que predican a las mujeres, hacelo. Mi abuela predicaba al Señor, no sabía hablar en el púlpito, no sabía hacer nada, pero cada vez que andaba por Mar del Plata, por distintos lugares, ella hacía tortas fritas. Y le llevaba a los vecinos tortas fritas. Y cada vez que iba un vecino le llevaba una torta frita y le predicaba del Señor. Por eso no sé cuál es tu don o cuál es tu talento. Pero que el enemigo no te frustre. Porque Dios puso talentos, dones y ministerios. Y no sé si alguien te quiso frenar con una palabra o te quiso decir cosas malas. Pero en este tiempo emprende el ministerio, el don y el talento que Dios puso en tu vida. Si no, vas a terminar haciendo cualquier cosa. Porque hay mucha gente que está necesitando de ese don que Dios te dio. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Me hacía acordar también ahí se cayó una tortuguita que se tiraba de una rama y caía al piso. Se tiraba de una rama y caía al piso. Se tiraba de una rama y caía al piso. Al rato dice que había dos palomitas que le estaban mirando hacia lo lejos y le dice una palomita a la otra, che viejo, dice, no se va a decirle a nuestro hijo que es adoptado, dice. Ellos habían adoptado a la tortuguita, ¿no es cierto? Pensaban que podía volar. No, hay cosas que vos no vas a poder hacer, pero sí hay talentos que Dios te dio. Y en eso que Dios te dio, es eso lo que vos tenés que hacer, amén. No sé a qué Dios te llamó, pero sí a eso que Dios te llamó, metele ficha y no escuches voces negativas. Vamos a orar por esta palabra.